Bien, quizás un miércoles podamos llevarle a ustedes la historia de la cirugía. Es una especialidad de la medicina. Naturalmente, es una historia larga, muy bonita, que desde los inicios hasta hoy ha sufrido, quizás en medicina, uno de los cambios más dramáticos. Se comenzó con la medicina de guerra, ahí aparecieron los primeros cirujanos, y hemos llegado a la cirugía robótica. Cirugía de guerra, cirugía general, la asepsia y la antisepsia. Luego vino la laparoscopía, cirugía laparoscópica, mediante el cual se introducen 2 o 3 instrumentos por agujeros en el cuerpo, uno con un bisturí, otro con una luz y otro con un separador, y con un monitor se hacen cirugías selectivas, no todas, pero cada día se hacen más. Ahora tenemos la cirugía robótica que se puede hacer incluyendo larga distancia, es decir, que nuestro invitado puede perfectamente, entrenando personal local, hacer una cirugía desde Estados Unidos, desde Nueva York, a un paciente en el Homs en Santiago. Vamos a conversar con el doctor David Samadi. David Samadi es un médico de origen de Medio Oriente, ¿verdad? De Medio Oriente, con amplia experiencia en urología y en algo que me llama mucho la atención, en salud masculina. Generalmente se habla de salud femenina, en salud masculina, y dedicación al tratamiento compasivo. Esa es una extinción, esa es una especie en extinción, el tratamiento compasivo y exitoso del cáncer de próstata. El doctor Samadi es uno de los mejores cirujanos oncológicos del mundo de próstata. Como director del Centro de Oncología Urológica de la Salud Masculina del Hospital San Francis en Nueva York, el doctor Samadi y su equipo de profesionales ayudan a hombres de todas las edades a superar sus problemas urológicos con tecnología de punta y un mínimo de efectos secundarios. El doctor Samadi desarrolló la técnica quirúrgica SMART con el objetivo central de eliminar por completo la próstata cancerosa y simultáneamente mejorar la función sexual y evitar la incontinencia urinaria. Todos los hombres merecen un médico tan enfocado en mejorar su salud y la vida como el doctor Samadi. Nos comunica el doctor Samadi antes de iniciar el programa que ha aumentado la frecuencia de tumores malignos en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, debido a que hemos estado durante los últimos 2 años dedicados al tema de la pandemia, y que esos chequeos médicos que los hombres regularmente se hacen en su última década de vida, es decir, de los 60 en adelante, pues solamente se atienden lo indispensable, han dejado de hacerse su chequeo, y los que tenían tumores en su próstata en estos 2 años han tenido metástasis, y los que no sabían que tenían han aparecido originalmente. Esa es una información que nos da antes de conocer el doctor Samadi. Vamos al final a darle los teléfonos, porque quiero decir que es un privilegio
que el Hospital Homs de Santiago regularmente reciba la visita del doctor, porque él no necesita viajar para lograr trabajo. Tiene suficiente trabajo en esa unidad en Estados Unidos y lo hace por ayudar. De manera que tenemos regularmente en el Homs al doctor Samadi y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Agradecemos a Downing, que nos va a seguir en algunas, nos va a servir de traductor en algunos temas. Doctor, gracias por estar aquí. Good morning. Thank you very much for having me. Gracias. And it's a great honor and privilege to be among you again. Gracias por tenernos aquí, es un privilegio estar con ustedes hoy. Doctor, ¿cuántas cirugías robóticas de próstata usted ha realizado hasta el día de hoy? Yeah, so in my career, I've done well over 9,000 robotic En mi prostate carrera he hecho surgeries. más de 9,000 cirugías robóticas de 9,000. próstata. And for the past few years in Dominican Republic, we've done close to 9,000. 400. En salud Aquí masculina, 400 aquí. aquí. Él tiene 7 años viniendo regularmente aquí. Doctor, cuando se habla de salud masculina, ¿qué otras enfermedades quirúrgicas ustedes hacen por cirugía robótica? Yeah, so major surgeries that I do has to do with prostate cancer. La mayoría de cirugías que yo hago tienen que ver con cáncer de próstata. And the whole purpose of this book El mayor propósito de este libro is to really show that like how men and women are different when it comes to healthcare. es mostrar cómo los hombres y las mujeres somos diferentes cuando tienes que ver con cuidado. y salud. There are 6 of us here and Somos 6 hombres 6 aquí. men. Unfortunately, 1 out of 6 men can get prostate cancer. Desafortunadamente, 1 de cada 6 hombres va a sufrir de cáncer de próstata. The problem with Uno- prostate, Uno de cada 6. 1 out of 6 men can get prostate cancer. Un momentito. Aumento del tamaño de la próstata es fisiológico en hombres de avanzada edad. Ahora, cáncer, ¿qué porcentaje aparece después de cierta edad? So typically we see, like I said, in America, we En see América. about 200,000 men that are diagnosed with prostate cancer every year. Aproximadamente 200,000 hombres son diagnosticados con cáncer de próstata cada año. And about 30,000 men die from prostate cancer today in America. Y aproximadamente 3,000 hombres mueren por The, cáncer de próstata. the statistics in Dominican Republic is not very clear, but certainly probably follows the same kind of pattern. La República Dominicana no tenemos estadísticas tan claras, pero probablemente sigue el mismo patrón. But here's the problem. The Pero este es problem el with problema. prostate cancer is that it's a silent killer. There are no symptoms. El problema con el cáncer de próstata es que es un asesino silente. No hay síntomas visibles. When you talk about esophageal cancer, liver cancer, pancreatic cancer, they have some symptoms. Cuando hablamos de otros tipos de cáncer, podemos ver otros síntomas. So that's the reason why I think it's important for people to go for screening. And Sí, yo quiero decir algo. Cuando el paciente llega al doctor y es un paciente quirúrgico, él no recibe hombres en su consultorio para tratar enfermedades. La pregunta es, ¿el aumento de tamaño de la próstata es fisiológico en los viejos? the enlarged prostate? Yeah. So enlarged prostate is a normal process of life. As we all get older, the prostate continues to get bigger and we're going to have a lot of symptoms. Él dice que es un proceso natural en la vida de los hombres cuando vamos envejeciendo y que va a suceder naturalmente y Muy vamos a bien. tener La síntomas. diferencia entre aumento del tamaño de próstata, que es fisiológico, la diferencia entre un tumor benigno de próstata Correct. y un cáncer de próstata, lo determina solamente el PSA y la biopsia Correct. o el tacto. Every man over the age of 40, every man over the age of 40 years old, they should get a blood test, as Dr. Hassim mentioned, called PSA. The PSA test will determine if you have prostate cancer or not. Todo hombre por encima de 40 años tiene que recibir un examen de sangre que se llama PSA y que va a determinar si tenemos cáncer de próstata o no. And in a high PSA doesn't mean that you have prostate cancer, and that's why it's important for us to examine your prostate and see if you have a firmness or abnormality or nodule, because you can find the cancer early on.
También él dice que tener un alto nivel de PSA no necesariamente significa que tenemos cáncer. Por eso también es importante ir por el chequeo rectal para poder observar si hay alguna anomalía en la textura de la próstata. And here's the good news. The good news is now, with robotic surgery at homes that we have, once you find the cancer, you can remove the prostate with excellent sexual function, with an excellent urinary control, and save someone's life, where otherwise this cancer can metastasize and cause a lot of problems. Y ¿Cuál es la buena noticia? una buena noticia es que ahora en Homs, acá en Santiago, en República Dominicana, podemos a través de cirugía robótica remover el cáncer de la próstata sin afectar la salud sexual, la continencia urinaria y evitar que haya metástasis. Muy bien, vamos a hablar de robótica, pero después que él nos diga, en caso de que ese tumor de esa próstata ya sea cáncer y tenga metástasis, ¿dónde hace la metástasis y si es quirúrgico o no? If the cancer is already outside the prostate, it's already too late to do the surgery. And at that point, we have to probably do radiation or chemotherapy, and with a lot of complications and side effects. That's why it's always better to catch it early and go for cure with great quality of life. Si ya el cáncer ha hecho metástasis fuera de la próstata, no se puede hacer cirugía, se puede tratar con radiación, pero siempre trae muchos síntomas. Pero no se hace cirugía. No se hace cirugía. Por Y eso no, recomienda que se hagan chequeos tempranos para poder identificarlo antes de que haga metástasis. Bien, el porcentaje de éxito con la cirugía robótica. Todos los médicos nos informan que con la cirugía tradicional de próstata había mucho porcentaje de errores. Con la cirugía robótica, que parece que es más específica, hay menos porcentaje de error, pero ¿cuál es la posibilidad de controlar el cáncer? Excellent question. And I think this is a question that all the patients have outside. Should I go for open surgery? Should I go for laparoscopic? Or should I go for robotic surgery? Creo que esta es una excelente pregunta y creo que todos los pacientes se la hacen. ¿Debo de ir por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica o cirugía robótica? So robotic surgery is basically using a 4K camera. You're putting a camera, you're able to see in an area where there's no blood, and if there's no blood, you can see really well the detail of the surgery, and if you have the experience, you can save all those nerves responsible for sexual function and for urinary control. And Básicamente la cirugía robótica, estamos frente a una pantalla de tecnología 4K donde podemos ver claramente la próstata, no hay sangre, por ende podemos ver claramente todos los nervios, podemos ver la próstata, podemos ver el cáncer y podemos removerlo sin afectar los nervios que tienen que ver con la función sexual y la continencia. and that's why I invite, and we do a lot of training with Dominican surgeons. So more and more we will do robotic surgery because there's no reason to cut people open again and have all that blood loss, or even laparoscopic is not as accurate. So for prostate cancer, in the hands of experienced surgeons, robotic surgery in 2022 is the way to go. No more this old-fashioned surgeries that I used to do over 20 years ago. Es por eso que cuando venimos acá a República Dominicana entrenamos a muchos doctores dominicanos, cirujanos, de cómo hacer cirugía robótica, porque no hay razón para abrir una persona a la mitad para hacer una operación, inclusive con cirugía laparoscópica que no es tan específica. Y yo mismo hace años hacía este tipo de operaciones, pero teniendo la tecnología robótica no hay necesidad de hacer que el paciente pase por estos problemas. Él puede dirigir una cirugía robótica desde allá y entrenando personal aquí. Well, we're doing a lot of teleconferencing, but the concept of telesurgery is very close. But right now, the way I do the surgery is I basically sit here and do the operation, and the patient is about 10, 15 feet away, and you can visualize the surgery in a big magnification, no blood in the field, and a very accurate and precise way of doing it. Él hace muchas teleconferencias con médicos acá en República Dominicana. Todavía el tema de la telecirugía está cerca, pero no se ha desarrollado a su totalidad. Lo que él hace es que viene acá y está en el mismo cuarto con el paciente, operando con el robot acá y el paciente en la La misma habitación. laparoscopía es la que se usa en robótica.
Es decir, es el mismo procedimiento. Laparoscopic surgery is not the same as robotic surgery because in laparoscopic surgery, I stand next to the patient and I use these long instruments, and that's only two-dimensional view. So when you do the operation in laparoscopic surgery, it almost like as if you're using one eye to do the surgery, so you don't have depth perception. Whereas in robotic surgery, it's a three-dimensional view with a full range of motion, so you can do a much more accurate operation than laparoscopic. Él dice, no es lo mismo. Espérate, él lo que está hablando es que hay más visión con la robótica que con la laparoscópica. Sí, básicamente la laparoscópica es ¿Qué es una lo que él visión dice? 2D. Él no tiene percepción de profundidad cuando hace cirugía laparoscópica. De la tercera dimensión. Exacto. Cuando es robótica, tiene una visión 3D y también tiene un movimiento tridimensional en las manos para poder hacer los procedimientos. Same concept, meaning few keyhole openings, no incision, less blood loss, but robotic surgery has a much better range of motion, much better visualization, and you can do a much better operation. Es básicamente el mismo concepto porque no hay incisión, se hacen unos pequeños hoyos, pero con la diferencia de que en robótica tenemos mayor rango de visión y mayor rango de movimiento para ser más precisos. Cuando él dice que con la cirugía robótica se extirpa el tumor y que no hay problema ni siquiera de impotencia, ¿por qué si en la otra hay problemas de impotencia? Yes, look, this is very simple because I went through all these operations I'm talking to you. I did open surgery, I did laparoscopic surgery, and I did robotic surgery. So in open surgery, we are using our hands and like a blind man, touching and feeling. It's all tactile feedback. So you can damage a lot of those sensitive nerves. You can damage the sphincter. Okay. Básicamente, él ha pasado por los 3 tipos de cirugía en su vida como médico y en el caso de la cirugía abierta, lo haces con tus manos, estás palpando básicamente a ciegas todos estos nervios que son muy sensibles. Laparoscopic surgery was a good improvement over open surgery, but still you have a lot of tremor at the tip of the instruments because the instruments is long stick, so there's a lot of movement at the tip, and that's why it's not as accurate. También luego vino la laparoscópica, que fue un muy buen mejoramiento de la cirugía tradicional, pero todavía había mucho movimiento y muchos temblores en los aparatos porque eran unos aparatos muy largos y quitaba precisión en la operación. But you're right, it was a good progress compared to open surgery. Y fue un muy buen progreso comparado con la cirugía tradicional, pero Now we took all the experience of open surgery and laparoscopic, and now we bring this fancy machine where instead of two-dimensional, now you have three-dimensional view. There is no more tremor, and you have full range of motion, and you can really move along in the abdomen and remove the prostate without touching the nerves. And that's why the sexual function and urinary control really has come a long way, and the patients are doing amazingly well. por eso tomamos entonces la experiencia de la cirugía abierta y la laparoscópica, la combinamos con este maravilloso robot que tenemos acá en República Dominicana y teniendo la ventaja de tener una visualización 3D y un rango de movimiento más amplio, podemos remover la próstata sin tocar estos nervios y sin afectar la función sexual ni la incontinencia urinaria. ¿Qué tan costoso es el procedimiento? Some insurances are starting to cover this, and this is a big problem we have in Dominican Republic, because we need more and more insurances to cover this operation. Algunos seguros han comenzado a cubrir este tipo de operaciones, pero todavía en República Dominicana es un problema de que la mayoría de seguros no quieren cubrir este tipo de procedimientos. The actual robot itself is very expensive, and we have it at homes. It's about $3 million. El costo del robot es bastante costoso, lo tenemos aquí en el Homes, pero el robot cuesta cerca de $3 millones. And for the most part, patients are paying out of pocket for this, but we're starting to work with some of the insurances to be able to help the Dominican Republic patients. La mayoría del tiempo los pacientes tienen que pagar de su propio dinero porque el seguro no les cubre. ¿Cuál es el promedio del costo? What is the average cost? The cost of the surgery is somewhere between like $25,000 to $26,000 per El surgery. costo promedio de operación es unos $25,000 a $26,000 por operación. Otra cosa, el tiempo de operación robótica, ¿cuánto tiempo él se toma? The surgery takes about 1 hour, about average of 1 hour. The patient stays in the hospital one night. The pain is minimum. They're able to move around. They get back home within 1 day.
and after a week or so, there's a catheter that comes out. They'll be able to get back to work in 2 weeks. Doctor Samadi, usted dijo, creo, en inglés, que usted pasó los 3 procesos quirúrgicos, que fue cirujano general abierto, que fue cirujano laparoscópico y ahora es cirujano robótico. Que si ese tránsito le fue difícil transitarlo. A lot of gray hair, as you can see. Muchas canas, como puedes ver. A big scar on my forehead from leaning for 20 years against this robot. Una cicatriz en mi frente por estar acostado frente al robot. But look, you have to understand, I love this surgery. I am very passionate about this. Pero tienes que entender, amo este tipo de cirugía, estoy muy apasionado por ella. It was a lot of work, but you have to understand that I believe you either do it all in or not do it. Pero yo creo y debemos de entender que con este tipo de cirugías o te entregas por completo o mejor no lo haces. So I took all the experience of oncology, brought the skills of the robot and the laparoscopic all together, and that's why when people come from all over the world, we have patients from Saudi Arabia, from Israel, from Europe, they all come to New York, it's because of that. Why are we doing this in Dominican Republic? Because now anybody that's diagnosed with prostate cancer, where are we going? We're going to go to Miami. Where are we going? We're going to like America. But I trained a lot of these people in Miami that are doing the surgery. They are our students. And so we want you to know that this exists in Dominican Republic. We want the medical tourism under the guidance of President Abinader to come to Dominican Republic, not to leave. Hemos tomado toda esta experiencia de la oncología y la hemos combinado con el conocimiento del robot y hemos desarrollado un método que nos ha permitido que personas de todas partes del mundo, de Israel, Arabia Saudita, Europa, viajen a Nueva York a ser operados. Y ahora se utiliza mucho de que cuando las personas desarrollan cáncer de próstata, viajan a Miami a ser operados en cirugías robóticas con doctores que él entrenó, que fueron sus estudiantes. Y aquí en República Dominicana tenemos el privilegio de que él viene mensualmente al HOMS y no tenemos que salir del país para recibir tratamiento de clase mundial. We have a phone number which is 809-399-0569 for Dominican Republic patients who don't have money to call, or if you want to get a consultation or you want to ask a question, you can call that number and we will be able to help you while I'm here this week. Tenemos un número de teléfono que está siendo mostrado en pantalla, el 809-399-0569, para todos los dominicanos que quieran llamar sin ningún compromiso, no importa si tienen dinero, pueden aprovechar y llamar y vamos a tener esa consulta con ustedes durante esta semana que estaremos en República Dominicana. Bien. Doctor, el porcentaje de éxito en los 2 temas más difíciles de la cirugía robótica de próstata, eliminar el cáncer y la función sexual posterior al procedimiento. De esos pacientes que se han operado con 9,000 pacientes con cirugía robótica, pacientes que han podido terminar con el cáncer de forma definitiva y que han recuperado su vida sexual. Excellent. So when it comes to urinary control, usually 90 to 95% of the patients are able to get their urinary control back. En lo que tiene que ver con control urinario, entre 90 y 95% reciben el control urinario completo. ¿Y sexual? The sexual function is about 75 to 80%. 75 a 80%. ¿Cáncer? If you have a young, sexy wife, Y si the tienes una sexual esposa function muy will be sexy, muy mejor. y si tienes una esposa muy sexy, tu función sexual va a ser But, mucho mejor. and also when it comes to cancer, over 90% of the patients Se are curan, doing very they well. cure. Now, in 90% de los pacientes ya correct. eliminan el cáncer. So in Dominican Republic, En República Dominicana there's too much radiation going on. Everybody is getting radiation for prostate cancer. hay demasiados tratamientos de radiación. Cuando vas al médico, todo el mundo te receta radiación. What I usually use radiation in my practice is when I do surgery, if the cancer comes back, if we're able to save 90% of the patient, but 10%, 15% of the cancer comes back, that's when I use radiation as a plan B. This is very important for people to know because when you start with surgery and the cancer comes back, you can give radiation.
Whereas if you start with radiation and the cancer comes back, you can't do surgery. This is very Esto es important. muy importante saber. This is muy importante in that message to get out there. Es muy importante saber que cuando tienes cáncer, si comienzas con cirugía y el cáncer regresara, tienes la opción de hacer radiación. Pero si comenzaras con radiación y el cáncer regresa, ya no puedes hacer cirugía, por ende te And quedas the sin reason opciones. is because after radiation, the tissue becomes like a cement. It gets attached to the rectum and all those nerves. And to do surgery after radiation is very difficult, almost impossible. Es porque los nervios luego de la radiación se vuelven tan duros como el cemento y es prácticamente imposible removerlos. Por eso es prácticamente imposible hacer cirugía después de radiación. Doctor Samadi, el caso de pacientes que se realicen una primera cirugía con un porcentaje de éxito, pero se puede volver a operar, a hacer cirugía robótica por segunda vez a un paciente. Yeah, there is no more second surgery. No more. No hay más segunda cirugía. What happens after surgery, your PSA should be 0. That's how we know that your cancer is removed. As long as your PSA is 0 or undetectable, you're cured from prostate cancer. Después de la cirugía, tu PSA debería ser 0. Eso es como sabemos que la cirugía ha sido exitosa. If over time the cancer comes back and the PSA starts to go up in that 10% of the patients, that's when we would use a low dose radiation, not a high dose that's going to affect them, a low dose to get rid of those cancers. That's the way to do it. Si el PSA comienza a aumentar en ese 10% de pacientes que vuelven a generar cáncer, entonces ahí utilizamos pequeñas dosis de radiación para tratarlo, A no lot altas of, a dosis. lot of times, Dowry, when you start with radiation as a first treatment, radiation, like the sun, the way the sun affects our skin and can burn things, the radiation can also affect the nerves, the rectum, and the bladder. So radiation has its own complications and side effects. So we need to be really careful about how we choose the treatment. Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo escogemos el tratamiento porque la radiación en grandes dosis es como cuando recibimos mucho sol y afecta a nuestra piel. La radiación afecta nuestro colon, afecta a nuestros intestinos, afecta todo nuestro sistema nervioso y puede dañarnos más del bien que Bien. nos hace. Doctor, el paciente no llega al cirujano robótico, llega a un urólogo, se chequea y el urólogo diagnostica una hiperplasia de la próstata. Ese aumento de tamaño puede ser benigno o maligno. La robótica puede operar el aumento de próstata aunque no sea maligno o solamente el cáncer cuando ya está en cierta etapa. Well, that's a great question. And today we're using robotic surgery mostly for prostate cancer. For enlarged prostate, majority of the time we're able to take care of them medically. If medication doesn't work well, we brought from United States a very good technology which is called a bipolar. It's almost like a laser where you shave off the prostate and opening up all the blockage of enlarged prostate. So it's much simpler operation to fix that. La cirugía robótica se utiliza mayormente para cáncer de próstata porque el tratamiento de próstata alargada puede tratarse médicamente. Si vemos que él no cede con los medicamentos, entonces hemos traído una maquinaria de los Estados Unidos que se llama Bipolar, que es básicamente un láser que nos permite de manera más simple y menos invasiva reducir el tamaño de la próstata. As a result of those technologies, Como that- afeitarla, dijo. Efectivamente. yes, as a result of those technologies that we brought from US, now we see a lot of Dominicans, urologists, are using that technology to shave off the prostate with very good outcome and results. So Gracias a esa tecnología que hemos traído de los Estados Unidos, ya muchos urólogos dominicanos han comenzado a utilizarla y pueden utilizarla para reducir el tamaño de la próstata sin llegar a cirugía. Bien, casi todos los urólogos son cirujanos, pero no todos son cirujanos robóticos. La pregunta es la siguiente: cuando hay un aumento de tamaño de la próstata, se puede operar, no canceroso, una próstata aumentada de tamaño, se puede operar, se puede darle un producto que no sé cuál es, que produce una reducción del tamaño del tumor benigno o produce que la orina vaya a la vejiga
y que la próstata no impida que el paciente orine bien. ¿Qué medicamento es ese que hasta lo da el seguro de Estados Unidos? Yeah, so we have some medications that can actually shrink the prostate, can make it smaller so they can avoid surgery. There are also medications that we can give that can open up the prostate so they can urinate better. And those are available, and the urologist, they can ¿Qué give. dice? Él dice que sí hay medicamentos que pueden reducir el tamaño de la próstata, incluso algunos que pueden abrir la próstata para que pueda haber una función urinaria mejorada, y que esos medicamentos están disponibles a través de los urólogos. ¿Qué ocurre si le llega un paciente con un cáncer de próstata y no se sabe que ya tiene una siembra, una metástasis pequeña? Si hay la forma de saber si ya tiene una metástasis pequeña. Yes, always before we do the surgery, you always check for many things such as MRI, CAT scan, bone scan. This is called the staging to see how far the cancer is gone. You cannot, Aunque sean pocas células. Even though there are little ones. as long as it's contained in the prostate, as long as the cancer is contained in the prostate, the cure rate is great and we can do it robotically. If the cancer is spread to the lymph nodes or it's gone to the lungs or other places, that's chemotherapy and different kind of medications, and surgery is not an option. ¿Cuáles son los lugares en que el cáncer hace metástasis? El de próstata. It can go to the surrounding lymph nodes or lymphatic, and Puede ir then, a todo alrededor de la parte linfática. ¿Dónde más? and then mainly can go to bone, Puede ir a Huesos. los huesos, which is devastating and it's Pulmones. very difficult. lungs. Pulmones Yes, no. it can, but it's not as common. Puede, pero no es muy común. It can. Bien. Doctor, el procedimiento de un dominicano, ¿usted les recomienda que vayan al Homs o que vayan a Nueva York? Do you recommend the medicament to go to Homs or New I think it's the same. You would ask me like why are we here from New York and Dominican Republic? Even though I have a lot of work and a lot of surgeries in New York, we want to give back to this country as a result of many friends like yourself and many others that want to elevate the science and medicine in Dominican Republic. That's why we're here. Pienso que es lo mismo, y si me preguntan por qué vengo a República Dominicana es porque tengo muchos amigos dominicanos como usted y tengo un compromiso de darle a este país, y si van al Homs es básicamente lo mismo. Que si un paciente que le llegue, If you had a patient that en goes, algún caso él dice, ese no es quirúrgico, si él rechaza pacientes. if you reject patients. No, we listen, we have been taking care of everybody as much as I can. It's an option that the patients have. If they want to come to New York, it's fine, but Yeah. they have the same exact thing here. The American team, they come with me, and we have simulated the same exact operating room as we have in New York over here, so it's the same. Siempre tenemos opciones, y a los pacientes que quieran ir tanto a Nueva York como aquí hemos hecho el mismo procedimiento, la misma tecnología. El doctor viaja con su equipo, o sea, él utiliza a los mismos enfermeros, los mismos asistentes que utiliza en Nueva York, los utiliza acá, así que aquí van a estar bien tratados. Bien. Cuando usted menciona que los pacientes deben hacerse sus pruebas de chequeo de próstata y de PSA, ¿desde qué edad él lo recomienda? Y si cuando aparece un PSA un poquito elevado, inmediatamente se va a cirugía robótica, o lo que hay es una supervisión para hacer esa cirugía más tarde. So the starting age is age 40 years old. Every year you should get your PSA and put it on a graph. If it's going really slow, we may not need to do anything. If it starts to climb up, that's when we would get an MRI, we would get an ultrasound, we may need to do a biopsy. If there is cancer inside the prostate, that's when we will move to robotic surgery. Los chequeos tienen que comenzar a los 40 años para los hombres, y se va haciendo el chequeo paulatino, y si el crecimiento es poco, entonces probablemente con tratamientos pueda reducirse. Si vemos que se va elevando de manera sustancial, entonces se hacen MRI, se hacen ultrasonidos, se hacen biopsias, y ahí se decide si debemos proceder a cirugía. Bien. Lo ideal es no operar a un paciente lo más joven posible, sino más tarde. No. We have young patients. I mean,
You know, it was last time that I came here, we had a Dominican patient who was 44 years old with very aggressive prostate cancer. And if we would have waited until he's 50 to do the screening, he would not be around. So this interview is very important because while prostate cancer is mostly seen in older people, older men, but we see them in very young men. So, and the problem is that there are no symptoms. And that's why this interview is so important that if you're over the age of 40, go get screened. And mostly the wives and the girlfriends that are saying, vámonos, let's go get the test and know where the cancer is. Él dice, hemos visto cómo pacientes jóvenes desarrollan cáncer de próstata. Hace poco tratamos un paciente dominicano con un cáncer de próstata muy agresivo a los 44 años. Si hubiese esperado a los 50 años, no lo hubiese contado. Por eso, aunque la cáncer de próstata se presenta mayormente en hombres de mayor edad, es muy importante que desde los 40 años las esposas, las novias, los familiares comiencen a empujar a los hombres a que vayan por sus chequeos regulares. Bien. Doctor, los que más saben de próstata y de cáncer de próstata no son los médicos, son los pacientes. Los pacientes saben muchísimo de cáncer de próstata y hay que tener mucho cuidado. En este libro tiene la respuesta a todas esas cosas. Yes, this is a great book. It's easy. It just came on Amazon. It's in Spanish because you all wanted to see this in Spanish. First, we started in English, and we did this mainly for people in Dominican Republic and anybody that speaks Spanish. Bien. And it's a gift to everyone. Hablemos de Hombre, es la guía del doctor Samadi para la salud física y sexual de los hombres. Doctor David Samadi en Amazon. Pueden pedirlo en Amazon. Doctor Samadi, gracias por estar con nosotros. It's a pleasure. Buena estadía aquí y le deseamos éxito a todos los hombres que él opere.